Estrategias al grano con David Miazo, con el economista David Miazo que nos acompaña todos los lunes, que está preparando las vacaciones, un descanso. Argentina te interpela y te dice, bueno, descansa un poco porque todo Y lo que después está de la semana pasando... pasada, ¿cómo Viste andás, como David? dicen, te vas Sí, 15 días y parece otro país y volvés a los 10 años y es el mismo, ¿no? sí. Ni más ni El menos. dicho. Eh, Justamente el lunes pasado, a esta hora, nosotros poníamos en pantalla con vos aquello que sorprendía a varios, no a todos, porque evidentemente parte del todo tenía información privilegiada, si se quiere, sabía lo que iba a ocurrir, pero nosotros nos enteramos por el posteo en la red X del vocero presidencial Adorni en relación a cero retenciones hasta el 31 de octubre, después se conoció o hasta 7.000 millones. Y duró lo que un suspiro, ¿no? La baja de retención es más corta de la historia, seguramente quede para los libros. La primera pregunta es, en esos 3 días, el productor que se adelantó y que vendió, porque aparecieron productores, ¿no? Varios inclusive, ¿pudieron capturar en un 100% ese beneficio de las retenciones cero? Bueno, en la semana pasada se vendieron, o los productores entre ventas y fijaciones, vendieron 4 millones de toneladas de soja de 14 millones de toneladas aproximadamente que declararon los exportadores. Así que si querés, algo cercano al 30% es lo que se llegó a vender. ¿Cuánto de eso pudieron capturar los productores? Y pongámoslos en números. Previo a la medida teníamos un precio disponible de $290 y un FAS teórico, digamos el FOB menos los gastos de FOBIN, de $390, sin retenciones, perdón. ¿No? $390. O sea, $100 fue la diferencia que generó la baja de retenciones, que es básicamente un cuarto de los $400 que valía el precio, ¿no? O sea, el 26%. Entonces, $100. El primer día tuvimos cerca de $360, el primer día. Entonces, desde 2.90 a 3.60, si querés, capturó el 70% de esa mejora. Y eso fue bajando durante la semana hasta cerrar el viernes en torno a los 340, un poquito menos, 340. 340 en ese diferencial estaría captando de alguna manera $50, que es el 50%, aunque también es cierto que en esos días bajó el FOB argentino cerca de $10. Por lo tanto, podríamos decir que el productor que vendió, terminó captando entre el 50 y el 60% de la baja de retención. Que sin dudas es atractivo en función de lo que venía ocurriendo con el negocio. Pero ¿por qué no pudo capturar el 100% de ese potencial beneficio que ofreció el Estado a partir justamente de la normativa? Por una Por cuestión... oferta y demanda. Exactamente, básicamente por una cuestión de oferta y demanda, también en parte ayudada por la medida al ser temporal. Digo, si esta medida no hubiese sido temporal, hubiese sido permanente y no hubiese tenido un cupo, debería haber captado gran parte de esa mejora en el tiempo. Porque ¿qué pasó? Primero, que le transferiste un poder de negociación excepcional al exportador al ponerle tanto la temporalidad, que es una ventana, que es ahora o nunca, y el cupo, donde en ese cupo también va a ser definitorio, si quieren después hablar un poquito hacia adelante, quien se quedó con el cupo es quien va a tener poder de pago y quien se quedó sin cupo no va a tener poder de pago, ¿no? Hay una nota muy interesante de ayer en La Nación de Jorge Liotti, no sé si tuviste la posibilidad de leerla, donde dice que un funcionario importante del Ejecutivo Nacional llama a los exportadores para preguntarles, che, ¿están utilizando inteligencia artificial? Porque dicen que las declaraciones juradas se entraban al Estado cada 30 segundos de parte de los exportadores, con lo cual permitió que esta medida, que se suponía podría haber llegado hasta el 31 de octubre, expirara en 3 días nomás, ¿no? Y que en definitiva los exportadores son los grandes beneficiarios, si se quiere. También es cierto, como decía Idígoras, bueno, a Argentina a nadie le presta plata, lo dijo acá por Canal Rural. Eso tiene un costo. Tal cual, tal cual. Y a ver, el objetivo del gobierno era que entraran dólares y entraran rápido. Sí. Y por eso la medida fue diseñada así. Creo que nadie en un primer momento, ni los exportadores, ni el gobierno cuando diseñó la medida, se imaginó que en 3 días se iba a cumplir la cuota. Y ahí la cuestión definitoria para que eso termine pasando
es que el exportador no solo, y también eso vino al día siguiente, no solo podía originar la soja del stock de 18 millones de toneladas de soja que había, sino que al poder anotar una declaración de 360 días, también podía originar soja nueva, digamos, soja de mayo en adelante. Entonces, eso, en gran parte, es lo que descomprime la presión compradora, que es lo que te va a generar el mayor precio en el corto plazo. Y además le sumaron, desde la Secretaría de Agricultura, la flexibilización para reprogramar los embarques de lo declarado antes. Entonces, eso... Le otorgaron otros beneficios. Claro, que vino al día siguiente. Ahora, ¿qué puede esperar el productor que todavía, que se quedó con las ganas, que no se apuró de vender en esas 72 horas y que está ahí para vender el producto en algún momento? Porque vos dijiste, todavía no son los precios que teníamos la semana previa a que se conozca todo esto. Es decir, todavía hay un beneficio para vender. Yo no sé si es un consejo o una política de gestión comercial. ¿Qué estás mirando en cuanto a la posibilidad como para capturar algún beneficio en este río revuelto para aquel productor que todavía tiene mercadería para vender? Hay que ver cómo sigue, digamos, cómo va a abrir hoy lunes y cómo va a seguir la semana, pero yo creería que no va a estar tan lejos de lo que vimos jueves y viernes, que la medida ya había caducado, digamos, ¿no? Que teníamos en torno a los $340. Eso sigue siendo $50 más que el viernes anterior, ¿no? Si esto se mantuviera así, podemos leer, che, la ventana de oportunidad, si bien no fueron los $100, sigue abierta. Y eso tiene algunas cuestiones en la balanza para seguir abierta o no. Por un lado, la presión compradora de los exportadores está, porque te decía recién, compraron 4 de 14, ¿no? Que parte de esas 14, de nuevo, va a ser soja nueva, pero gran parte es soja vieja. Entonces, le falta originar. Le faltará originar 6 millones, 8 millones de toneladas aproximadamente, sí o sí, de esta campaña. Entonces, eso va a mantener de alguna manera la presión compradora, porque además se suma que, a ver, el exportador al liquidar, ¿qué significa liquidar? Vender los dólares obligadamente en el mercado de cambios, se queda con pesos en la mano. Entonces, no puede decir qué hace con los dólares, porque una de las medidas, de las condiciones era que cambiara los dólares a los 3 días. Entonces se queda con pesos. Entonces, ¿qué hace el exportador con pesos? ¿No? Compra mercadería. Empezó, por un lado, compra mercadería, entonces eso de alguna manera va a mantener la presión compradora, y por otro lado, el viernes había generado mucha presión en dólar futuro. Y a último momento, el Tesoro, o la Secretaría de Finanzas, salió a anunciar que iba a sumar dólar linked a la oferta de bonos que hace cada 15 días, justamente para, de alguna manera, dar cobertura. Están presionando sobre dólar al futuro para esos pesos lo vuelcan a dólar más adelante. ¿Y a dónde se fue el dólar futuro, si es que se fue? Sí, el dólar futuro había bajado a principios de la semana con todos los Estados Unidos, con esto, y después volvió a subir hacia el final de semana, incluso por debajo, niveles por debajo anteriores a la semana anterior, Sí. pero, digamos, es una cobertura para decir, no salgo totalmente apurado a deshacerme esos pesos ahora Claro. comprando mercadería, sino que tengo una cobertura si quiero seguir comprando mercadería durante los próximos meses. Entonces, eso de alguna manera mantiene la presión compradora y lo que amortigua esa presión compradora es lo que decíamos recién, de que se puede comprar algo de soja nueva. Y lo segundo es que toda tonelada adicional que cualquier exportador quiera declarar, incluso aquel exportador que se quedó bajo cupo, ¿qué poder de pago tiene? 280 o 190 dólares, que es el nuevo FAS teórico. Entonces, Claro. de ahí viene. Supongamos un exportador que no la vio y en 3 días no registró nada de soja. Digo, yéndome al extremo, ¿no? ¿Cuánto puede salir a pagar el mercado? 280, 290. Con un tipo de cambio con corrección a la baja también. Sí, por eso yo te hablo en dólares directamente, Sí. porque Está bien. en estos Ahora, días casi David. que nos quedamos en el mismo valor en pesos, pero porque Sí. bajó el tipo de cambio al medio. Pero entonces digo, cada soja nueva, cada tonelada nueva declarada, tiene poder de pago de 280, 290. Perdón que me voy tan atrás en la charla, pero lo anoté en el momento y es una cosa que ya veníamos hablando también con Carlos y todo. Si los productores vendieron 4 millones de toneladas y la industria vendió 14 millones, esos 10 no los tiene que comprar todavía con el beneficio para trasladarlo a los productores. ¿No hay una cuestión legal ahí que indique que si vos compraste
con el impuesto Retenciones previo, claro, con la retención, y le pagaste al productor con la retención, ahora ese mismo producto lo salís a vender sin trasladar el beneficio. Bueno, ahí creo que Carlos lo estudió mejor y definió que no, ¿no? Yo la verdad no me metí tanto en esa cuestión legal, pero entiendo que al ser baja temporal, no, por ese motivo, porque tenía una temporalidad en la ley de entrada. Y después es juego de oferta y demanda, por eso el director de Arca, no sé cuál es el título, Sí. salió a decir, bueno, que el productor defienda su producción y no la venda. Pero bueno, también el productor está entre, che, Tiene la defiendo mi necesidad- producción la necesidad de me asumir vuelvo a quedar tarde. compromisos. Claro, Vuelvo claro. a salir tarde. Y ahí, si querés, alguna visión para el productor de qué hacer hacia adelante o no. Ujú. A ver, $340 sigue siendo un buen precio, ¿no? Sobre todo en un contexto donde volvimos a tener retenciones. ¿no? Claro. Y donde decíamos recién, cualquier exportador que quiera anotar una tonelada extra puede pagar 2.80 o 2.90. Entonces, sigue siendo un buen precio para vender. Yo ahí pongo un solo pero, que es el periodo que pasa entre que el productor vende y recibe los pesos, que es alrededor de una semana, ¿no? Sí. Vendo hoy al tipo de cambio de hoy y recibo los pesos en una semana. ¿Y eso qué genera? Que si al medio sube el tipo de cambio, el productor pierde en dólares. O sea, ya Claro. no vendió a 3.40, sino que capaz termina vendiendo a 3.30, 3.20. Bueno, esta semana en particular vamos a tener volatilidad de tipo de cambio y estas semanas que vienen, ¿no? Entonces puede pasar esto de, che, yo salgo a vender a ese valor y cuando lo recibo, si me quiero dolarizar, y además me tengo que dolarizar ahora al MEP, que el viernes cerró con brecha, volvió la brecha, Ujú. porque de la flexibilización del cepo que se había hecho, se dio un paso atrás. Entonces, eso. Cuidado, cómo eventualmente lo puedo evitar o lo puedo de alguna manera diferir con futuros que tengo noviembre y tengo enero, también en cerca de 3.39, cerca de 3.40, y me salgo de alguna manera de la volatilidad en particular que pueda tener estas 2 o 3 semanas que siguen, entre suba de tipo de cambio y eventualmente brecha que cerró en casi el 10% el viernes. Una pregunta como economista, David, porque esto calma las aguas, no sabemos hasta cuándo. Fue muy importante y determinante ese mismo día el apoyo del gobierno de Donald Trump, a partir justamente de lo que posteó el titular del Tesoro, Scott Bessent, ¿no? Determinante también para calmar esta evolución que venía teniendo el tipo de cambio. Pero estos 7.000 millones de dólares, que es lo tangible para el Banco Central, lo otro es una promesa, ¿hasta cuándo le durará al gobierno para hacer frente justamente a esta turbulencia que se vino viviendo? Bueno, todavía faltan ingresar unos 2.000 y pico de millones de dólares. De los 7.000, los exportadores están obligados a liquidar el 90, estamos hablando de 6.300. Para redondear, algo menos de 4 los ingresó hasta el viernes y faltan 2 y pico a partir de hoy lunes y mañana martes. Vamos a terminar viendo cuánto terminó comprando el Tesoro, que esa información concreta no está, pero la expectativa es que termine comprando cerca del 50%. O sea, de los 6.000 y pico, más o menos la mitad la van a haber comprado el propio sector privado, un banco para después venderle al minorista que estaba comprando por home banking, un importador, etc. La va a haber terminado comprando el sector privado, cerca de la mitad, y la otra mitad se espera que la compre el Tesoro. Y esos dólares, básicamente, van a servir para lo que venía pasando la semana anterior, que era un banco central vendiendo dólares y la semana anterior un Tesoro vendiendo dólares todos los días para generar oferta y de alguna manera contener el tipo de cambio. Así que eso, ¿cuánto le va a durar? Y la verdad que no sé cómo va a seguir el pesimismo o no, pero la semana anterior ¿El a resultado la... electoral de fin de octubre es determinante también para saber cómo se van a comportar los mercados? Sí, es totalmente determinante, pero igual estos dólares no van a llegar a octubre. ¿No? No. O Pero, sea, estos 3.000 David, millones de dólares que más o menos le van a quedar, Que el dólar haya Espero superado que los su- 1.500 y haya bajado a 1.350, Sí. no le genera al que iba a comprar, decir, bueno, paremos un poco, si voy a ir perdiendo. ¿Cómo haces para analizar o para saber a cuánto va a estar en octubre después de octubre del dólar? Si recién te demostró el gobierno que te lo bajó en 200 pesos en un día.
Dos cosas. La primera es que lejos de generar esa sensación de, uy, perdí, te genera la sensación de, está barato. Porque el nuevo valor es 1.500. Entonces todo valor por debajo ahora está barato. Cuando estaba en 1.100, 1.350 parecía barato. Cuando llegó a 1.500, 1.350 parece barato. Bien. Dije al revés recién, pero se entendió Sí, la idea. se entendió. Bueno, eso es el punto 1. Y el punto 2, el gobierno sacó un conejo y un elefante de la galera. O sea, sacó lo de los 7.000 millones de dólares del campo, de las retenciones, y los 20 palos de Estados Unidos. Sí. Es el elefante, digamos. Y el mercado dice, ¿cuántos más conejos y cuántos más elefantes va a sacar? O sea, ya pasó esa noticia. Eso ya generó efecto, ¿no? Porque estos dólares, primero, los dólares de las retenciones son dólares que se adelantaron. Es dólares que iban a ingresar a lo largo de los próximos 6 meses y ahora lo único que hicieron es adelantarse. O sea que eso no se repite. Si bien el gobierno hoy puede decir, che, al final ya subimos gran parte del costo fiscal, ponemos retenciones de cero de acá a marzo. Con algunos condicionantes para que no le anoten toda la nueva, ¿no? Que tranquilamente podría estar incentivado a hacer eso como para darle la derecha a los productores. Pero muchos más dólares no va a haber porque, decíamos, de 18 millones de toneladas que había, ya se comprometieron 14, tampoco queda mucho. Entonces, digo, el mercado dice, bueno, ¿cuántas otras buenas noticias va a poder traer? Así que por eso yo pienso que después de esta baja, la volatilidad viene. Espero que sin menos, o con menos... Con menos turbulencia que la que vimos los últimos días de la semana pasada, donde parecía que estaba todo terminado, de la semana anterior, ¿no? Pero que vuelve a turbulencia, que vuelve un poquito el dólar hacia arriba, que vuelve a sufrir un poquito el riesgo país, ya lo vimos el viernes, creo que va a seguir, a menos que actúen sobre lo de Estados Unidos, porque por ahora fueron promesas, swap, qué sé yo, pero si vemos esta semana o la semana que viene el gobierno de Estados Unidos comprando 5.000 millones de dólares en bonos de Argentina, ahí te cambia bastante la ecuación. Ese podría ser el siguiente conejo en la galera, pero no estoy tan seguro que el actuar sea así tan rápido. Por ahora fue más un respaldo. Seguiría siendo magia, ¿no? Sacando cosas. Sí, viste, por eso digo, porque son cosas que nadie se esperaba de un día para el otro. Sí. Bueno. Gracias por venir, como siempre, David. ¿Tenés alguna recorrida estos días? Sé que te vas de vacaciones. No, dentro estos de días poco. ya de vacaciones, por suerte. Bueno, a disfrutarlo. Bueno, linda recorrida esa. A disfrutarlo. Quieren saber a dónde. Ahora te cuenta. Ahora te va a parar. Ahora te Vamos a cuenta. venir más bronceados. Ahora te cuento. Vamos, todavía.